Me llamo David. Soy un chico como cualquier otro que vive en un pueblo, como dice Jaime Caravaca, alejado de la mano de Dios. Un pueblo llamado Pliego. Un pueblo en el que básicamente haces lo que te da la gana. Un pueblo que antes de ser Pliego era parte de Mula y se llamaba Ciudad de Rosas. Detrás de mí, como podéis estar viendo, tenemos un lugar florecido, lleno de pinos, lleno de todo, cubierto con vallas, pero con vallas más rotas de lo que te puedes imaginar. Cualquiera puede entrar por ahí. Por eso, en este confinamiento, han habido personas que han celebrado cosas ahí dentro, sin tener ningún permiso ni nada, saltándose el confinamiento. Vamos a enseñaros un poquito el albergue. El albergue lleva años, hasta desde el primer día la piscina ya estaba rota, no se pudo poner ni en funcionamiento. Imagínate el dinero que tuvo que invertir el gobierno en este sitio para que luego no fuera utilizado. Y mira, ves qué bonito, tenemos pinos, está todo florecido. ¿Qué quieres más? Si es un lugar precioso. Actualmente el gobierno que tenemos ahora mismo, gobernado por el PP, está intentando arreglarlo, supuestamente. Hemos visto más de una vez la gente que vive aquí en Pliego y que está cerca o que subía al instituto antes de que empezara la cuarentena, que había gente dentro del camping o albergue, como quieras llamarlo. Aquí tenemos el cartel, Camping de Pliego. Y estaban limpiando e intentando reformarlo para que luego podamos volver a entrar. Pero claro, eso va a estar difícil. No solo con 4 años de esto, no. Esto va a costar arreglarlo muchísimo más tiempo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Porque este camping tampoco es que vaya a salir muy bien parado. ¿Lo estáis viendo? Mirad qué precioso, es que es increíble este camping. Las vistas que tenemos, todo. Un pueblo que tendría que tener más turismo de lo que tiene. ¿Qué pasa? Que como hay muchas cosas que no se arreglan, que necesitan cada año arreglarlas, reformarlas, mirarlas algo por lo menos. Por ejemplo, en la imagen que acabáis de ver hace nada estaba el instituto de Pliego, un instituto que lleva muchos años en pie y que es increíble. No tiene nada malo, no lo han roto, nada, es increíble cómo puede aguantar. Lo único malo de ese instituto es que en vez de haber césped hay piedras, pero lo han compensado poniendo árboles. De hecho, hace nada los alumnos del instituto estuvieron plantando árboles con los forestales. Ahí lo estamos viendo, el instituto, y esos árboles y arbustos también son buenos y dan buena imagen al instituto. Además, este instituto ha puesto taquilla ahora. Ahora miramos para los lados para cruzar, que eso siempre es lo importante, mirar para los lados para ver si no pasa ningún coche. Y pasamos. Y ahora aquí viene Pliego tachado. Es decir, en cuanto pase un poquito más para adelante de ahí, ya no hay Pliego. ¿Qué crees que hay? Pues tenemos un territorio muy conocido en la región de Murcia. La Cima de la Higuera o Sierra Espuña. Claro, tenemos muchas cosas donde puede llegar a venir la gente, turismo, pero no es que venga mucha gente, y más ahora en cuarentena. Cuarentena actualmente la gente ya vamos por la fase 1 y se está saliendo. Pero ¿qué quieres que te diga? Esto no es como se cree que iba a ser. No es como en China, que en China no dijeron nada y la gente supo cómo salir a la calle. Ahí vemos el cartel de Pliego, el que teníamos antes. Luego tenemos el que os he enseñado. Y ahí estamos viendo
lo que sería lo del coronavirus. Una cosa que puso el instituto para que lo viéramos. Leyes del coronavirus, una gestión centroescolar hicieron para que ya, como ya sabemos, los institutos y colegios están cerrados. Es decir, no podemos ir a ningún lado. Tenemos que estar por las mañanas con videollamadas con los profesores, por lo menos los del instituto, y luego, pues, por la tarde deberes. Y no sé cómo irán los alumnos del colegio, pero básicamente por lo que nos han dicho es que les mandan deberes y ya está. Miramos ahí, ¿veis el fondo de esta imagen? Es precioso. El albergue, las montañas, arbustos increíbles, el cartel de pliego, precioso. No entiendo por qué no viene tanto turismo como tendría que venir. Pero ahora se puede entender un poquito. Mirad estas pintadas. Estas pintadas serán legales, yo no sé qué serán. Pero mirad qué increíble que es. Si es que tenemos un paisaje increíble. Ese camión sacó la alacena, a mí no me contenga. Si seguimos por aquí, mirad. Ahora mismo cámara va a apuntar al instituto y lo vais a ver de otra manera. Un instituto donde va gente no solo de pliego, sino que de más sitios. Ahí seguimos viendo el campo de fútbol, las paredes del campo de fútbol, increíble, con todos esos dibujos. La verdad es que son bonitos, ¿qué queréis que os diga? Algunos son bonitos, otros son feos, pero para gusto, colores. Una imagen, un plano increíble de lo que te estamos mostrando ahora mismo. Es que esto es increíble, me cago en la leche. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Increíble. ¿Veis el paisaje? Ese coche se acuerda. ¿Veis el paisaje? Es que es increíble. Es increíble. Yo no sé cómo no puede venir más gente a Pliego. Ahora mismo la cuarentena no. Pero cuando se acabe la cuarentena, que quiero que Pliego esté lleno de gente. Todo lleno. Lleno. Ahí es que se me caía la mascarilla. Y sí, estoy algo constipado diciendo esto. Vayan atados, ¿verdad? Y ahí esas personas pues se colaron, iban por delante mío y les dijimos que se pararan y se fueron por detrás. Y ya está. ¿Qué queréis que os diga? La cosa es que no se le ve, eso es lo importante. Ahí tenemos la entrada al campo de fútbol donde el equipo de Noticias CC ha estado grabando durante muchísimo tiempo los deportes. Y también el campo de fútbol, aparte de que me cago en la leche, el futbolista colándose por todos lados. El campo de fútbol, aparte de tener fútbol, también tiene pista de tenis. Te puedes jugar frontenis aquí, en el campo de fútbol. Ahí saltaba, ¡yipi! Y pasamos la redonda y toma señal, ¡pum! Vale. Entonces seguimos para abajo, vemos el instituto de fondo, las montañas de fondo, campo de fútbol de fondo y mucho paisaje bonito de fondo. Ahí hay que ponerse a bailar un poquito como estáis viendo y salto y casi me mato. La verdad es que cuando lo estaba grabando casi me maté. ¿Qué queréis que os diga? En ese momento me paré, pero claro, quedaría mal que te parara. Así que tuvimos que hacer un corte y seguí ahí a lo rápido. Los coches se cuelan, no es culpa mía. Por lo menos no van por sitios prohibidos ni nada, van respetando las leyes y todo. Mirad lo que tenemos ahí. Ahí tenemos el polideportivo. Un sitio donde también el equipo de Noticias CC ha estado grabando más de una vez los partidos de fútbol sala. Ahora hecha con los coches. ¿Qué ha pasado ahí con el coche? Esto llega a ser un error de película y desaparece. ¿Qué ha pasado con el coche que pasaba? Entonces pasamos por aquí. Ahí está la entrada para el polideportivo. Un lugar, la verdad es que si entráis es increíble. No dio tiempo a grabar lo que es dentro del polideportivo, o por lo menos desde fuera acercar la cámara, pero bueno. Ahí está el cartel del Plan Joven. Los chicos de pliego y las chicas sabrán lo que es. Ahí tenemos una foto del baloncesto, porque aquí también se juega baloncesto en el polideportivo, por supuesto.
Y es baloncesto femenino, porque en el cartel solo salían mujeres y es baloncesto femenino, porque además lo ponía también. Ahí, ¿veis? Es que veis ese paisaje, estáis viendo ese paisaje, me cago en la leche. ¿Estáis viendo ese paisaje? No tengo reacción en mi cara. Me cago en la leche, tapa eso, que no podemos hacer publicidad, hombre. No voy a decir la marca, que si no ya la hemos cagado entero, pero es que hace ahí una furgoneta, acaban de hacer publicidad gratis, muy bien, así se hace. Cago en la leche, cementerio. Nos vamos a ir por el respeto, pero también es que está muy lejos, está muy lejos, por eso es mi expresión esa, es que tardaríamos muchísimo en llegar, ya os digo yo que no. Eso sería, vamos, me cago en la leche, esa voltereta salí vivo de milagro. Y ahora no sé por qué hago eso y empiezo a correr. Y no sé por qué estoy corriendo así, pero sé que estoy corriendo. Cada uno corre como corre. Esa es la manera, yo qué sé, la manera de Monga. ¿Qué quieres que te diga? Y ahí esto fue una de las cosas más graciosas. Se queda ahí el camarógrafo, no voy a decir que no. Y yo corriendo, que le había dicho que cortara, y se queda ahí todo el rato grabando. Al final le tuve que gritar más fuerte para que cortara, me cago en la leche. Y ahí aparezco yo todavía corriendo con un fondo de piso. Gente por ahí que si para el vídeo podrá ver quién es. Y ahí bajamos entonces a un sitio muy conocido de Cinto, por aquí cerca. El parque de aquí arriba. De arriba de tu pliego, este es el parque que hay. Mira la fuente, mira. ¡Pum! ¿No va? No, que no va, que no. A todo por viento. Cuidado con lo que dice David, que se pueden poner algo, Mira. Cogemos eso, cuidado. Policía local, me cago en la leche. Policía local, cuidado, que aquí ni los niños pueden entrar. Es normal, dirá, no se mira, cállate. Yo miro cámara cuando me da la gana. Ahí vamos. Ahora nos dirigiríamos a otro sitio emblemático de Pliego, con este pedazo paisaje del parque, los árboles, de todo. Si hubiera aquí sonido, escucharíais los pájaros cantando y yo gritando en el camarógrafo. Es lo que hay, básicamente. Pero es que no sabía muy bien el camarógrafo lo que tenía que hacer. Me cago en la leche, eso se me colgaron ahí detrás, me cago en la leche. Bueno, un paisaje muy bonito, todo perfecto, todo correcto, y yo que me alegro. Espero que os haya gustado este capítulo y por supuesto tuvimos que apagar la cámara con un bicho. Esto continuará.